Jackson Moore, un desarrollador inmobiliario de 42 años originario de Savannah, llevaba más de una década construyendo su imperio sobre un terreno inestable. Sus proyectos de lujo en zonas en decadencia, sus inversiones en nombre de terceros y su habilidad para manipular las tasaciones hacían de él un genio del riesgo. Desde fuera era el típico hombre hecho a sí mismo, carismático y seguro, dueño de una sonrisa que inspiraba confianza en bancos, socios y hasta en políticos locales. Pero detrás de ese éxito aparente, las costuras empezaban a soltarse. Su estructura financiera era una pirámide que requería nuevas entradas constantes para sostenerse, y el flujo había comenzado a disminuir. Emily Moore, su esposa desde hacía 16 años, era una mujer de carácter sereno, observadora y poco inclinada a los excesos del mundo en que se movía su marido. Ella nunca se había involucrado en los negocios, pero un día, al buscar una foto para imprimir, encontró una memoria USB olvidada en un cajón. Por curiosidad más que por sospecha, la conectó. Los documentos estaban en clave, pero algunos archivos PDF revelaban balances extraños, contratos con empresas inexistentes y movimientos a cuentas en paraísos fiscales. No entendía del todo qué miraba, pero su intuición le gritó que aquello no estaba bien. Mientras tanto, Jackson analizaba sus cuentas en Panamá y notaba que los números ya no cuadraban. Tenía que actuar con rapidez. Supo que Emily había visto algo cuando, esa noche, la sorprendió copiando archivos. Ella intentó disimular. Dijo que no entendía lo que era. Él fingió creerle. Esa misma noche, ella empacó una maleta con intención de irse a casa de su hermana en Carolina del Norte. Pero Jackson la detuvo con una propuesta inesperada. Un viaje a Cancún, solos los dos, como antes, un intento por recuperar lo perdido en el matrimonio. Con voz suave y gestos medidos, la convenció. En menos de una semana, ya tenía todo listo. Rentó una villa a nombre de un prestanombres, transfirió dinero a una agencia de viajes creada por él mismo y diseñó cada detalle. Sabía cómo se movía ella, que siempre buscaba el mar al atardecer, que caminaba descalza por la arena, que confiaba en la rutina para encontrar paz. Mientras ella preparaba el viaje con una mezcla de esperanza y duda, él hacía arreglos para modificar discretamente el entorno del acantilado, sin dejar huellas. Durante el vuelo, le tomó la mano con ternura, hablándole de nuevos comienzos, de lo afortunados que eran por tener una segunda oportunidad. Ella, aunque con dudas, quiso creerle. Al llegar, la villa parecía un paraíso, escondida entre vegetación, con acceso privado a la playa, sin vecinos cerca. En los días siguientes, las conexiones tecnológicas dejaron de funcionar. Jackson lo presentó como parte de una experiencia de reconexión íntima. Solo tú y yo. En el fondo, Emily sintió una incomodidad que no supo nombrar. Jackson, en cambio, había tomado una decisión. No podía dejar cabos sueltos. No podía permitirse que alguien, y menos su esposa, destruyera todo lo que había construido. Creía tener el control absoluto, del relato, del entorno y hasta de las emociones. En su mente, era el arquitecto de una historia sin cabos sueltos, pero ignoraba que, cuando uno juega con las vidas de otros, el control es apenas una ilusión. La noche del supuesto accidente, la temperatura en Cancún descendió de forma inusual, aunque los servicios meteorológicos no registraron ninguna tormenta. A las 21:17, la villa donde se alojaban Jackson y Emily Moore quedó sin electricidad. Según los registros del complejo, no hubo avisos de mantenimiento ni cortes en la zona. Sin embargo, el generador de respaldo tampoco funcionó. Todo indicaba una desconexión deliberada. Emily, ajena a la preparación meticulosa detrás de esa falla, pensó que era un inconveniente temporal. Como en las noches anteriores, decidió salir a caminar hacia el acantilado, una costumbre que le ofrecía consuelo. Horas antes, Jackson había recorrido el sendero oculto entre la maleza, limpiando cualquier indicio de intervención.
Movió algunas piedras y ajustó la iluminación externa para que el trayecto pareciera más seguro de lo que era. También se aseguró de dejar huellas que sugirieran una caminata solitaria, sin rastro de acompañantes. Sabía exactamente cuánto tiempo tardaría Emily en llegar al punto donde el terreno se estrechaba. Su plan no requería violencia directa, sino la creación de una escena verosímil. En su lógica, si todo parecía un accidente, no habría preguntas. A las 24:05 reportó la desaparición de su esposa a la administración del complejo. Afirmó que ella había salido sola tras una discusión menor y que no había regresado. Describió su ropa con precisión. Omitió mencionar la desconexión eléctrica y evitó hablar del estado emocional real de Emily. Añadió detalles sobre un estado emocional inestable, sugiriendo que su desaparición pudo haber sido una decisión precipitada. Durante la búsqueda inicial, los empleados revisaron superficialmente la villa, sin acceder al área de los acantilados. No hubo especialistas ni rastreo con drones. La policía local clasificó el caso como una desaparición sin signos de violencia. Al día siguiente, Jackson firmó una declaración formal. Volvió a mencionar las tensiones en el matrimonio, esta vez agregando referencias a la carga emocional que, según él, Emily llevaba desde hacía meses. Aportó una nota escrita por ella, previamente manipulada, que insinuaba confusión y deseos de alejarse. Dicha nota se convirtió en pieza clave para cerrar el caso de forma prematura. En menos de 72 horas, se archivó como desaparición sin sospechosos. Al regresar a Savannah, Jackson presentó la documentación del viaje, los registros de hospedaje y una copia del reporte policial mexicano. Su empresa aprovechó el momento para cerrar cuentas irregulares, vinculadas a nombre de Emily. En menos de un mes, inició el proceso legal para declarar su muerte presunta. La aseguradora, tras recibir los informes necesarios, se aprobó la compensación sin objeciones. A ojos de la ley, Emily Moore había muerto. Jackson se retiró temporalmente de los negocios. Reapareció 6 meses después, casado con una ejecutiva de relaciones públicas y fundador de un fondo benéfico en memoria de las almas perdidas en el extranjero. Consideraba que el episodio estaba cerrado. Sin embargo, en lo profundo de la selva, Emily Moore había sobrevivido. Malherida, desorientada y sin memoria clara de lo ocurrido, comenzó un recorrido inesperado. Lo que Jackson había calculado con tanta precisión estaba a punto de desmoronarse. Con una costilla fracturada y signos claros de traumatismo craneal leve, la mujer fue hallada a la orilla de una carretera secundaria por un conductor de autobús escolar que regresaba sin pasajeros. Estaba deshidratada, sin identificación, vestida con ropa deportiva sucia y rota, y no recordaba su nombre. El conductor la llevó al Hospital General de Chetumal, donde los médicos determinaron que sufría de amnesia anterógrada parcial. No presentaba heridas que implicaran violencia evidente, pero su estado mental era confuso y su conducta evasiva. Al no poder identificarla, las autoridades mexicanas la registraron como María sin apellido y activaron los protocolos de asistencia social para personas sin identidad. Una vez estabilizada, fue derivada a un centro de atención temporal en Quintana Roo. Pasadas varias semanas sin avances en su identificación, y con una solicitud de cooperación internacional estancada, se gestionó su traslado a Estados Unidos como ciudadana presumiblemente norteamericana bajo el nombre provisional de Maria Roberts. En Miami, fue recibida por una institución privada que atendía a mujeres en situación de vulnerabilidad. Allí conoció a Carla Díaz, una exenfermera retirada por incapacidad, que colaboraba como voluntaria. Carla, marcada por su propia historia de pérdidas, estableció un vínculo de confianza con María y se convirtió en su principal apoyo emocional. Durante los primeros meses, María apenas hablaba. Reaccionaba con sobresaltos a ciertos sonidos, en especial voces masculinas elevadas o ruidos de agua agitada. No toleraba permanecer cerca del mar y tenía sueños repetitivos en los que caía, aunque nunca veía el rostro de nadie más. Estos episodios,
junto con su afán por el orden y los espacios cerrados, fueron interpretados como síntomas de estrés postraumático. A medida que ganaba independencia, aceptó un puesto como encargada de limpieza en un motel de paso, donde podía mantener una rutina estricta y evitar interacciones prolongadas. Con el tiempo, se trasladó a Tampa, buscando un entorno menos expuesto. Allí consiguió empleo en una cadena hotelera de bajo perfil, conocida por contratar personas sin documentos completos. En el vestíbulo del hotel colgaba un tablón con fotografías de personas desaparecidas. A veces se detenía frente a él, sin reconocer rostros ni nombres. La imagen de Emily Moore estuvo allí durante 3 años sin despertar en ella recuerdo alguno. 8 años después de su llegada al país, en una tarde cualquiera, un grupo de empresarios llegó al hotel para una conferencia local. Uno de ellos tenía una voz grave, con un tono y cadencia que provocaron en María una reacción física inmediata. Palidez, sudor frío y temblores. No lo había visto, pero su cuerpo lo reconoció. Esa noche, revisó las noticias relacionadas con desapariciones de mujeres estadounidenses en el extranjero. En un artículo de archivo encontró el nombre de Emily Moore, acompañada por una fotografía que coincidía con su reflejo en el espejo. El corte de rostro, la forma de las cejas, una pequeña cicatriz en la barbilla. Eran suyas. La revelación no produjo alivio, sino una sacudida interna. Saber quién era implicaba aceptar que, oficialmente, estaba muerta. No existía en registros actuales, no tenía derecho a su identidad, ni a su historia. Su nombre le había sido arrancado, y en su lugar quedaba solo un vacío legal. Pero la memoria había comenzado a despertar. El reconocimiento de su propia imagen en una nota de prensa no activó una recuperación instantánea, pero desencadenó un proceso lento y minucioso. Emily, aún viviendo bajo el nombre legal de Maria Roberts, comenzó a buscar referencias cruzadas entre fechas, nombres y ubicaciones. Imprimía artículos antiguos, analizaba mapas, rastreaba redes sociales de personas que compartían apellidos con ella. El instinto se impuso a la lógica. Necesitaba comprobar si lo que sentía tenía fundamento real. En este esfuerzo silencioso, Carla se convirtió en su principal aliada. Ella no hizo preguntas inmediatas, pero comprendió la urgencia con que su amiga comenzaba a reconstruir algo que no podía nombrar del todo. Carla contactó discretamente a organizaciones que trabajaban con personas desaparecidas, entre ellas una red de periodistas independientes que investigaban casos archivados. Así conocieron a Grace Taylor, reportera especializada en desapariciones de mujeres estadounidenses en el extranjero. Grace accedió a reunirse con María tras recibir un correo anónimo acompañado por recortes y una foto suya frente al cartel de personas desaparecidas. Al principio, la periodista se mostró escéptica. Había recibido casos similares antes, la mayoría falsos o erróneos. Sin embargo, un video de seguridad proporcionado por Carla cambió su percepción. En él, Emily reaccionaba con visible pánico al oír una voz masculina, lo que coincidía con descripciones previas sobre el comportamiento del sospechoso en su investigación de archivo. Grace solicitó una muestra de ADN a través de objetos personales de María y la envió a una base de datos de familiares de personas desaparecidas. El resultado llegó 2 semanas después. Coincidencia plena con una hermana de Emily Moore, que años atrás había registrado su perfil genético en busca de respuestas. Legalmente, María era Emily. El hallazgo fue compartido con extrema cautela. La mujer que llevaba casi una década viviendo con otra identidad necesitaba tiempo para asimilar lo que significaba ser oficialmente una sobreviviente de un caso cerrado. Mientras tanto, Jackson Moore había iniciado una nueva etapa pública. Se postulaba para integrar el Consejo Estatal de Desarrollo Económico en Georgia, respaldado por figuras del ámbito empresarial. Grace, al entender la magnitud del caso, contactó con Matthew Sandler,
un exagente federal apartado del servicio tras un escándalo administrativo. Aunque marginado del sistema, Sandler mantenía una red de contactos que le permitía acceder a información restringida. Viajó a Cancún y logró localizar la antigua villa alquilada por Moore. El lugar había sido remodelado, pero todavía conservaba documentos administrativos que evidenciaban irregularidades, firmas falsificadas, pagos realizados desde cuentas asociadas a empresas ficticias y registros de cámaras de seguridad retiradas justo antes del incidente. En paralelo, Grace preparaba un informe para publicar en un medio independiente. Decidió no revelar el nombre real de Emily, protegiendo su identidad hasta que ella estuviera preparada para hablar. Sin embargo, la historia comenzaba a generar atención en círculos especializados. La posibilidad de que una mujer legalmente muerta estuviera viva desafiaba no solo la narrativa oficial, sino también los procedimientos legales usados para cerrar su caso. La verdad, hasta entonces contenida en archivos olvidados, empezaba a emerger en la superficie. Con el avance de la investigación informal y el creciente interés periodístico, Matthew Sandler consiguió acceso a registros policiales correspondientes a la fecha de la desaparición. Al revisar documentos de migración y movimientos aeroportuarios, detectó una incongruencia significativa. Jackson Moore había salido de México 2 días antes de lo declarado en su testimonio oficial. Además, utilizó un pasaporte a nombre de un socio fallecido meses atrás, cuya identidad había sido mantenida activa mediante renovaciones digitales automatizadas. Este hallazgo constituyó la primera prueba concreta de manipulación directa de pruebas por parte del empresario. Grace Taylor, con el respaldo de medios digitales independientes, publicó un episodio especial de su podcast centrado en lo que denominó un caso modelo de homicidio financiero simulado como desaparición. En él, detalló el uso de empresas ficticias, transferencias bancarias a paraísos fiscales y el aprovechamiento del sistema legal para legitimar una muerte sin cuerpo. La historia ganó notoriedad al instante. Un fragmento del video donde Emily, aún sin revelar su identidad, aparecía frente a la antigua residencia de Moore, fue compartido en redes sociales y reproducido millones de veces en cuestión de días. Aunque no se revelaba su nombre, el público conectó la imagen con la figura de la desaparecida. La respuesta de Jackson Moore no se hizo esperar. A través de su equipo legal, emitió un comunicado acusando a medios y particulares de difamación, argumentando que no existía evidencia legal en su contra y que las acusaciones se basaban en teorías sin fundamento. Sin embargo, Sandler, con apoyo de una filtración bancaria obtenida por contacto en Panamá, publicó documentos que mostraban transferencias a una cuenta asociada a la agencia de viajes que organizó el viaje a Cancún. La cuenta había sido vaciada semanas después del incidente. Ante la presión pública y mediática, la Fiscalía del Estado de Georgia decidió reabrir el caso como investigación criminal. Emily, oficialmente reconocida por el sistema judicial gracias al resultado de ADN, fue incorporada como víctima y testigo en el proceso. Su aparición formal en registros provocó una revisión integral del procedimiento anterior, revelando negligencias administrativas y omisiones deliberadas por parte de funcionarios locales en la certificación de su muerte. La nueva esposa de Moore fue citada como testigo al descubrirse que parte de su patrimonio provenía de la póliza de seguro de Emily. La revelación generó una ruptura en su entorno inmediato. Moore fue arrestado en su residencia mientras medios nacionales retransmitían la escena. Vestido formalmente, sin oponer resistencia, bajó las escaleras entre cámaras, agentes federales y periodistas. No hizo declaraciones. Su equipo legal se limitó a afirmar que demostrarían su inocencia en juicio. Durante la audiencia preliminar, los cargos presentados incluyeron intento de homicidio, fraude agravado, falsificación documental y obstrucción a la justicia. En la sala, Emily mantuvo la mirada fija en el acusado. No manifestó emoción visible. A su lado, Carla sostenía su mano en silencio.
El juez dictó prisión preventiva sin derecho a fianza y se estableció fecha para el juicio formal. Por primera vez, Jackson Moore enfrentaba las consecuencias de una verdad que creyó sepultada para siempre. Tras la lectura del veredicto, Emily Moore salió del tribunal sin emitir declaraciones. Los medios la esperaban en la escalinata con micrófonos y cámaras, pero no se detuvo. Caminó sin prisa hasta el automóvil que la aguardaba y pidió que la llevaran sola. En el trayecto hacia la periferia de Atlanta, donde había alquilado un pequeño apartamento semanas antes, mantuvo la vista fija en el horizonte. No llevaba equipaje visible ni acompañantes. El fallo judicial había sido categórico. Cadena perpetua sin posibilidad de revisión. Sin embargo, para ella no había sensación de cierre. Solo la constatación de que seguía viva. El nuevo domicilio de Emily era austero, casi sin decoración. Había elegido ese lugar por su anonimato y su silencio. Las paredes estaban desnudas, salvo por un recorte de periódico enmarcado. Mostraba una antigua portada donde Jackson Moore aparecía como empresario del año, sonriendo ante un edificio en construcción. Lo había colocado allí no como recuerdo, sino como advertencia constante. No hablaba con frecuencia sobre el juicio, ni sobre los años perdidos. Respondía brevemente a los correos de su hermana y apenas contestaba las llamadas de Carla, aunque las leía todas en silencio. El fondo benéfico creado en su nombre había crecido rápidamente, alimentado por la atención mediática. Estaba orientado a mujeres que habían sobrevivido desapariciones, violencia económica o manipulación psicológica. Emily no participaba en su administración. Se había limitado a firmar los documentos de constitución y autorizar el uso de su imagen en campañas específicas. Evitaba entrevistas, rechazada por completo la idea de ser un símbolo. Para ella, todo proceso de reconstrucción era íntimo, solitario y no apto para discursos públicos. Voluntariamente comenzó a colaborar como asistente en un refugio para mujeres sin hogar. Lo hacía en turnos nocturnos, lejos del horario de visitas y lejos de la luz. Lavaba ropa, organizaba despensas, clasificaba medicamentos donados. Nunca mencionaba su nombre verdadero. Las demás voluntarias la conocían como María, y así prefería ser llamada. En ese entorno, encontraba una forma de mantenerse presente sin exponerse. Sus movimientos eran metódicos, sus expresiones contenidas, su presencia casi imperceptible. Grace Taylor publicó un libro sobre el caso, centrado en los mecanismos legales y financieros que permitieron el encubrimiento. No incluyó detalles íntimos ni testimonios personales. Dedicó la obra a quienes siguen existiendo tras haber sido dados por perdidos. Matthew Sandler se trasladó a Chicago, donde abrió una consultora de investigación privada. Ambos mantenían distancia con respecto a Emily, conscientes de su necesidad de espacio. Solo Carla insistía con mensajes breves, recordatorios suaves de que seguía presente. Las noches de Emily eran tranquilas pero no plenas. Dormía con las luces apagadas, aunque le costó meses lograrlo. Había renunciado a la música, a las fotos y a los calendarios. Nunca hablaba del pasado. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba el mismo sonido. 3 golpes secos en una puerta invisible. No eran producto del miedo. Eran parte de una memoria imposible de borrar, una advertencia persistente de que algunos ecos nunca desaparecen. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas,
Queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.